Según cuenta Pérez y Simoni en el libro de Aprendizajes Clave, la ludomotricidad es entendida como la capacidad que tenemos las personas de manifestarnos de manera corpórea en el mundo de forma intencional y consciente, buscando trascender y superarnos hacia nuestro desarrollo personal. Por lo tanto, ludomotricidad es la utilización de la lúdica que favorece la motricidad humana a través de acciones motrices vinculadas con la alegría, placer, gozo y disfrute, para generar un aprendizaje consciente y dirigido con intención pedagógica. Hay que recordar que la manifestación es una expresión. Por lo tanto, Iturralde afirma que la metodología lúdica es sumamente amplia, ya que a través de ella los niños aprenden de una manera fácil y divertida, sin necesidad de hacer tedioso el aprendizaje, porque es una metodología que permite expresión, comunicación, interacción, diversión y sentir diversas emociones que conducen al placer a través del entretenimiento, el juego y la diversión, en el que se goza en un mundo rodeado de tantas emociones que hacen reír, gritar, correr, saltar e inclusive llorar, considerándolo como una verdadera fuente de emociones que recaen en un aprendizaje significativo de las vivencias propias. Carrasco establece que la lúdica es un componente fundamental desde el momento del mismo nacimiento, como fuente inagotable de actividad, expresión y movimiento, en el que manipular, inventar y descubrir son actividades de juego que producen goce, alegría y placer al niño. Los juegos pueden ser un medio para activar la capacidad de expresarse con diferentes lenguajes, de activar la memoria, promover sensaciones de placer y de emociones, como sería la alegría, el gozo y la satisfacción. Para ejemplificar esta parte importante de la lúdica, se puede observar que un niño desde su nacimiento disfruta con el juego. Al inicio se expresa con movimientos corporales simples, movimientos que con el paso del tiempo se notan más complejos para luego introducir otros elementos que forman parte de la misma. Con el tiempo, el juego permite al niño poner en marcha los mecanismos de su imaginación, expresar su manera de ver el mundo que le rodea, desarrollar su creatividad y relacionarse con los demás. Es así como la lúdica se convierte en herramienta importante, la cual contribuye en gran medida a la maduración psicomotriz, facilita el desarrollo afectivo y es vehículo fundamental para la socialización de los niños. Por eso, el juego se convierte en uno de los medios más poderosos que tienen los niños para aprender nuevas habilidades y conceptos a través de su propia experiencia. El juego promueve y facilita cualquier aprendizaje, tanto físico como mental. En este sentido, como han señalado Piaget y Brunner, entre otros, el juego constituye un medio fundamental para la estructuración del lenguaje y el pensamiento. Como señala Hilda Sañek en su obra Juego y Vida, el juego estimula en la vida del individuo una altísima acción religante, es decir, que ayuda al jugador a relacionar las nuevas situaciones vitales que se le presentan con otras escenas vividas, tanto de su propia experiencia como de la historia de su comunidad. Con el juego, el jugador recupera escenas lúdicas pasadas que traen adosadas también el clima de libertad en que estas experiencias transcurrieron. Estos climas vivenciales de libertad recuperados en el campo de juego acaban contagiando las más diversas acciones de la vida cotidiana del jugador. El juego posee también una función anticipatoria, como señala Vygotsky. El niño que juega ensaya en el campo lúdico comportamientos para los que no está preparado en la vida real y que anticipan situaciones futuras. Igualmente, el adulto por medio del juego imagina, anticipa y resuelve posibles situaciones futuras conflictivas. Según Huizinga, en su libro Homo Ludens, el juego es más viejo que la cultura, pues por mucho que estrechemos el concepto de estas presupone siempre una sociedad humana, y los animales no han esperado a que el hombre les enseñara a jugar. Con toda seguridad podemos decir que la civilización humana no ha añadido ninguna característica esencial al concepto del juego. Los animales juegan lo mismo que los hombres. Todos los rasgos fundamentales del juego se hallan presentes en el de los animales. Hay muchos otros autores
que tratan de darle una definición a lo que fue o lo que es el origen del juego. Todas estas explicaciones tienen de común el supuesto previo de que el juego se ejercita por algún otro móvil, que sirve a alguna finalidad biológica. Se preguntan el por qué y para qué se juega. Las respuestas que dan en modo alguno se excluyen. Se podrían aceptar muy bien unas junto a otras, todas las explicaciones que se podrían dar en cuanto a la definición del origen del juego, sin caer por ello en una penosa confusión conceptual. Pero de esto se deduce que no son sino explicaciones parciales, porque de ser una de ellas la decisiva, excluiría las restantes o las asumiría en una unidad superior. Según García, el juego motor favorece la maduración infantil del sistema corporal y la adquisición de habilidades motrices. También favorece las relaciones sociales con sus compañeros gracias a su carácter cooperativo y favorece la autonomía de los niños a la hora de expresarse. Garal Gordoville nos relata que el juego impacta en la mejora de la coordinación de los movimientos de su cuerpo, la exploración de sus nuevas posibilidades sensoriales y motoras, y el descubrimiento de sí mismo. Roger Caillois, antropólogo y ensayista francés, se basó en el estudio de Huizinga para comentarlo y ampliarlo en su obra Los juegos y los hombres, cuya primera edición data del año 1958. Caillois comparte una misma concepción del juego con Huizinga, pero además la complementa reflexionando acerca de los distintos tipos de juego que existen, en función de la clase de impulso lúdico que lo provoca. Este autor diferencia en su obra 4 bloques principales de juegos según predomine en ellos la competición, el azar, el simulacro o el vértigo. Los juegos en los que predomina la competición y que el autor denomina con el término agon son juegos de combate en los que los jugadores se enfrentan en condiciones de igualdad de oportunidades para poder determinar sin ningún género de dudas el triunfo de un vencedor. El móvil de este tipo de juego es el deseo de cada jugador de superar a su adversario y demostrar así su excelencia en un determinado campo, rapidez, resistencia, habilidad, etc. La práctica del agon supone atención, preparación, esfuerzo y voluntad de vencer. Un ejemplo claro de este tipo de juego sería el fútbol. Aquellos en los que lo determinante es el azar, alea, son los fundados en una decisión que no depende del jugador. En ellos este permanece pasivo y no busca ganar sobre su adversario, sino sobre el propio destino. Los juegos de azar, como la ruleta, los dados o la lotería, no ponen el énfasis en el trabajo, el esfuerzo o la perseverancia personal. Con los juegos en los que predomina el simulacro, mimicry, el jugador se evade de su mundo convirtiéndose en otro. Se despoja temporalmente de su personalidad y finge otra, encontrando en ello placer y diversión. Ejemplo de este tipo de juegos serían los juegos de imitación, entre los que se encuentran las representaciones teatrales y aquellos en que los niños intentan imitar al adulto, sirviéndose frecuentemente de juguetes que reproducen en miniatura herramientas, utensilios, armas o máquinas de las que se sirven las personas mayores. Por último, los juegos en los que predomina el vértigo y Linux pretenden destruir por un instante la estabilidad de la percepción y entrar en una especie de pánico voluptuoso. Se trata en todos los casos de acceder a una especie de espasmo, de trance o de aturdimiento que aniquila bruscamente la realidad. Ejemplo de este tipo de juegos serían los movimientos giratorios, las piruetas, caídas, montaña rusa, la noria y muchas otras propuestas de los parques de atracciones. Las actitudes propias de estos 4 tipos de juego, según Caillois, se hallan a menudo mezcladas, como por ejemplo aquellas jugadas de naipes que combinan suerte y habilidad. Piaget concibe el juego como una de las más importantes manifestaciones del pensamiento infantil. A través de la actividad lúdica, el niño desarrolla nuevas estructuras mentales. Este autor distingue distintas clases de juego, en función de la etapa evolutiva del niño. El juego motor o de ejercicio sería el propio de las primeras etapas. Chupar, aprender, lanzar, a través de ellos el niño ejercita y desarrolla sus esquemas motores. El juego simbólico.
Aparece en un segundo momento en el cual el niño es capaz de evocar con ayuda de la imaginación objetos y situaciones ausentes, consolidando así una nueva estructura mental, la posibilidad de la ficción. El juego de reglas. Es el característico de una tercera y última etapa en la que el niño puede ya acordar y aceptar ciertas reglas que comparte con otros jugadores. Vygotsky señala dos características definitorias de la actividad lúdica: la instalación de un contexto o situación imaginaria y la presencia de reglas explicitadas o no. Según este autor, a lo largo de su evolución el niño desarrolla tres clases de juegos. Los juegos con distintos objetos, en los que los niños juegan a agarrar los objetos, a tirarlos, a observarlos, y cuando ya pueden desplazarse, a esconderlos, a esconderse ellos mismos, a escapar. Con estas actividades lúdicas ponen las bases de su organización interna. Los juegos constructivos, en los que el niño es capaz de realizar acciones planificadas y racionales, que ponen de manifiesto un mayor grado de relación con el mundo que le rodea. Los juegos de reglas, que plantean al jugador problemas complejos que hay que resolver respetando ciertas normas estrictas. Esto permite al niño apropiarse de ciertos saberes sociales y desarrollar su capacidad de razonamiento. Partiendo de las definiciones que dan del juego Huizinga y Kai Joyce, cuyas aportaciones han sido esenciales para posteriores estudios sobre el tema, se pueden establecer las siguientes características definitorias. El juego es una actividad libre. El juego, en su expresión original, como lo denomina Hilda Sañek, responde al deseo y a la elección subjetiva del jugador, y nadie puede dirigirlo desde fuera. La realidad imaginaria del juego nace de la combinación adecuada de los datos de la realidad con los de la fantasía. El psiquiatra D.W. Winnicott, en su obra Realidad y Juego, sitúa la actividad lúdica en el espacio fronterizo entre el mundo exterior y el mundo interior del individuo. El ser humano, ante la distancia insalvable que lo separa del universo que lo rodea, construye, a través del mundo imaginario del juego, una región intermedia entre él y las cosas. En este espacio vital, que no es exterior ni interior, es denominado por Winnicott espacio potencial. Está en el límite entre lo ideal y lo real, entre la ficción y la realidad, y ese es también el lugar del juego. Aquí se da por supuesto que la tarea de aceptación de la realidad interna nunca queda terminada, que ningún ser humano se encuentra libre de vincular la realidad interna con la exterior, y que al alivio de esta tensión lo proporciona una zona intermedia de experiencia que no es objeto de ataques. Dicha zona es una continuación directa de la zona de juego del niño pequeño que se pierde en sus juegos. En la infancia, la zona intermedia es necesaria para la iniciación de una relación entre el niño y el mundo. Todo juego se desarrolla en un tiempo y un espacio propios. Los jugadores se ponen de acuerdo y establecen las fronteras del espacio lúdico, así como los límites temporales del comienzo y el final del juego. En los juegos muy estructurados como los deportivos, por ejemplo, se delimitan claramente y de antemano el lugar y la hora exacta en que comenzará y terminará el juego. En otros, más libres, el espacio y el tiempo del juego se van fijando en el devenir del juego mismo. El espacio del juego es un lugar simbólico, fronterizo entre la realidad y la fantasía. El tiempo del juego es también imaginario, un tiempo fuera del tiempo, en el que cualquier cosa puede suceder. Es muy fácil entrar y salir del espacio y del tiempo del juego. Los niños que juegan lo hacen con total espontaneidad. Todo jugador que no respeta el tiempo o el espacio del juego es penalizado, inmediatamente o excluido por los otros jugadores. El juego se ajusta a ciertas reglas que lo sostienen. Cada juego exige un espacio, un tiempo y unas reglas. Estas nunca expresan lo que debe suceder, sino lo que no debe ocurrir en ningún caso. Por eso no hay contradicción entre la idea de juego como actividad libre y como actividad reglada. Las reglas del juego no determinan el curso de la acción, sino que la posibilitan dentro de unos ciertos límites. En el devenir del juego, los jugadores se van poniendo de acuerdo libremente en una serie de convenciones o reglas que, una vez formuladas, son respetadas escrupulosamente por todos. Su transgresión supone perder el juego o ser expulsado del espacio lúdico. El juego tiene siempre un destino incierto.
A pesar del orden que crean las reglas del juego, este tiene siempre un destino incierto. Va improvisando su desarrollo a medida que se ejecuta y se vivencia. No hay etapas ni desenlaces previstos. Esa incertidumbre es lo que mantiene al jugador en tensión, en desafío permanente para descubrir y resolver las distintas situaciones que se le van presentando. Aunque se juega muchas veces al mismo juego, nunca es el mismo, pues los jugadores tienen que crear siempre nuevas respuestas a las nuevas situaciones planteadas. El juego no sirve para nada. No pretende producir nada ni obtener ningún bien ni producto final. El juego produce placer, alegría y diversión. Como señala Huizinga, el juego está fuera de la disyunción, sensatez y necedad, pero fuera también del contraste verdad y falsedad, bondad y maldad. Aunque el jugar es actividad espiritual, no es por sí una función moral, ni se da en él virtud o pecado. Huizinga relaciona el juego con el arte, pues este se acompaña de toda clase de elementos de belleza. Desde un principio, en las formas más primitivas del juego se engarzan la alegría y la gracia, el ritmo y la armonía. El juego no es necesidad, se juega por gusto y por recreo. El niño y el animal juegan simplemente porque encuentran placer en ello. Abiertos. En estos juegos se igualan a la participación cognitivo-motriz que el sujeto debe generar situaciones, planificando el movimiento en un tiempo y un espacio libre y simple con o sin refugios. Los límites configuran una continencia global, pero no son determinantes para el desenvolvimiento del juego. El marco reglamentario es independiente en cada jugador, pues tiene cierto nivel de interpretación subjetiva en cada uno, lo cual facilita su transgresión. Cerrados. En estos juegos se produce un espacio más complejo, por lo tanto la participación cognitivo-motriz se establece como diferencia y dependiente de cada niño en particular y de una serie de exigencias externas mayores. La planificación del movimiento es mucho más compleja, ya que se debe ajustar a una situación espaciotemporal más variada, pues puede ser delimitado en forma simple con o sin refugios, o bien ampliada con complejidad en la presencia de los mismos. Combinados. Estos juegos establecen situaciones que combinan exigentemente la dinámica intensa de los juegos, pues la participación cognitivo-motriz se ve multiplicada debido a una apertura lúdica profunda. Así ellos cooperan o se oponen, dentro de una delimitación compleja y variada, exigiendo la manifestación coordinativa condicional con poco tiempo para actuar. El reglamento establece un condicionamiento en el desplazamiento a intervenir en la posición del balón par uno u otro equipo. En estos juegos el espacio tiene límites que te hacen perder el balón o la condición original de juego. Por tal razón los límites son un rival más. Aparece el balón como centro de las situaciones de velocidad, desplazamiento, posesión y utilización en acciones de juego hacia una meta. La valorización del rol del tercero como distribuidor de la justicia en el juego, representado por el árbitro. El docente y su constitución en el proceso de iniciación en el lugar con reglas cada vez más complejas. Los jugadores y su forma de jugar pasan a ser muy importantes y vigiladas por el grupo desde lo técnico, táctico, didáctico, para algunos alumnos dentro del proceso escolar. En su carácter lúdico, el juego hace que el niño interactúe, se relacione con los demás, imagine, crea, se divierta y se ejercite.